Hola, mi nombre es Javier Ampuero, soy cofundador de Evolution Labs UK y hoy les queremos invitar a ver nuestro Evolution Lab podcast, en el cual tocaremos ciertos puntos relacionados a los desafíos, tendencias y oportunidades para el fintech en Latinoamérica. Hoy mi invitado es Mario Ernst, quien se encuentra en Santiago de Chile y a quien conozco por muchos años, ya que somos primos muy cercanos. Así que hay un lazo familiar que nos conecta. Pero Mario es CEO y fundador de Evolution Labs, una compañía dedicada a acompañar empresas de servicio financiero a través de sus procesos de transformación digital e implementación de soluciones tecnológicas. Es consultor en transformación digital y ha desarrollado más de 50 proyectos en alrededor de 12 países en Latinoamérica y el Caribe. Mario además es profesor de programas de banca en las principales universidades de Chile y Argentina. Hola Mario, ¿cómo estás? Saludos desde Londres. Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto verte nuevamente. Con Mario nosotros formamos una rama de Evolution Labs llamada Evolution Labs UK, la cual está especializada a la búsqueda dirigida, a la búsqueda directa en los ecosistemas fintech locales y del Reino Unido, para encontrar las mejores soluciones que aborden las necesidades identificadas del sector financiero de Latinoamérica. Y con respecto a esto, la idea de este podcast en particular es disparar una serie de preguntas que cubren temas claves para tener una perspectiva de la situación de Latinoamérica al momento de conversar acerca de fintech. Entonces partamos tratando de entender de manera general el panorama en la región de Latinoamérica. ¿Qué está pasando en la región? El ecosistema fintech, cuál es la escala del mercado. Por favor, explícanos un poco tu visión con estos puntos. Sí, buenísimo. Aquí en Latinoamérica y el Caribe, el tema fintech ha venido creciendo fuertemente. Estudios que ha desarrollado el BID van mostrando que la tasa de crecimiento exponencial en 3 años probablemente se duplica la cantidad de fintech que están operando. Nuestros países son pequeños y de alguna manera el volumen por país no es tan grande a nivel de fintech, pero si juntamos todas las fintech de Latinoamérica y del Caribe, probablemente estamos en niveles como los que puede tener Reino Unido, por ejemplo. Y de alguna manera el ecosistema ha venido creciendo también porque la regulación ha venido acompañando la implementación de estos desafíos y estos desarrollos y esta conceptualización de negocio fintech, banca y ecosistema. Tenemos un país como Brasil que es como un continente por sí mismo, por el tamaño grande, tiene su regulación y tiene su ecosistema propio y de alguna manera ellos funcionan bastante bien y con una tasa bastante acelerada de cómo fintech ha venido resolviendo desafíos de las personas. El resto de los países ha quedado un poco más con rezago. Hay 2 países que están más adelantados. México por un lado, que ya tiene regulación hace algunos años, que ahora está incluso haciendo su upgrade para su regulación 2.0. Chile, que está en pleno proceso de implementación de su regulación. Y tenemos otros como Argentina y Colombia que también están conversando y generando ciertas normativas que están impulsando esta temática. En general, en el resto de la región no hay finanzas abiertas, no hay ley fintech, pero sí el ecosistema está creciendo y sí los bancos están desarrollando aspectos de vinculación y de innovación abierta con estas compañías. Y tomando en cuenta este panorama, ¿cómo observas tú las principales tendencias que se están generando, por ejemplo, con los clientes, las regulaciones? ¿Qué está pasando con los riesgos en la industria financiera? ¿Qué está pasando con los bancos? Hartos temas que cubrir, pero danos tu punto de vista acotado al respecto. Sí, en términos de las tendencias, efectivamente está avanzando por varios frentes temáticas interesantes que poder comentar, pero viéndolo como modo de resumen sinóptico, yo diría que a nivel de los riesgos, las principales preocupaciones que están creciendo incrementalmente hacia los siguientes 3 años van vinculados en temas de ciberseguridad, en temas de fraude y en temas de medio ambiente. Todo el tema de ESG está llegando fuertemente. Hoy día probablemente no es tan fuerte las instituciones, pero sí se está visualizando. Hay distintos levantamientos de información, de encuestas que hace el Instituto Global de Autores Internos, por ejemplo, y en Latinoamérica se muestra que a los siguientes 3 años va a ir creciendo fuertemente
la importancia del tema ESG dentro de la organización y dentro de los bancos en particular. Entonces, a nivel de los riesgos, yo creo que estamos entendiendo la importancia de los riesgos que ya probablemente ustedes están viendo allá en Inglaterra hace bastante tiempo como con un foco prioritario. Nosotros hemos estado más lentos en poder incorporarlo, pero también estamos en la misma tendencia y estamos caminando hacia allá. Respecto de los clientes, se están digitalizando fuertemente. Los clientes en Latinoamérica cada vez más tienen mucho acceso a teléfonos inteligentes, mucho acceso claramente a redes sociales, mucho acceso a internet. Entonces los clientes, no solamente las nuevas generaciones, sino que los clientes en general, hoy día están bien digitalizados a nivel transversal, incluso en países que están económicamente más subdesarrollados, que son más pequeños, o en lugares que son más alejados de la vida. Exactamente. Entonces, en el fondo... Áreas rurales también, que son muy grandes en Latinoamérica. Exactamente, área rural en Latinoamérica ya todos tienen, o la gran mayoría ya está teniendo acceso a internet y teléfono inteligente y temas digitales. Entonces, en el fondo, a nivel de clientes, estamos ya bastante más, digamos, similares a lo que países desarrollados como Inglaterra tiene hace harto tiempo. Nosotros ya estamos creciendo y estamos en esa línea respecto de los riesgos y de las principales preocupaciones también de la banca. También van en la misma línea para donde hoy día los países más desarrollados están avanzando. A nivel regulatorio también, la ley que se está implementando en Chile es mandatoria, similar al enfoque que tiene también el Reino Unido cuando lo implementó. Por lo tanto, a nivel regulatorio, de clientes y también de los riesgos, vamos en la misma línea. Entonces, yo creo que cuál es la reflexión interesante, y que contigo lo hemos venido conversando hace bastante tiempo, es que en el fondo lo que se vivió y las experiencias que ya desarrollaron en el Reino Unido, nosotros estamos ahora entrando en eso y estamos viviendo eso. Por lo tanto, podemos acortar mucho el proceso de aprendizaje si logramos traer ese conocimiento y esas tecnologías a Latinoamérica. Un poco adoptando algo que está ultra ya testeado, desarrollado, versión 2, 3, 4 de una tecnología que está embedida aquí ya en la persona, en su manera de vivir del día a día, básicamente. Y ahora probablemente con inteligencia artificial es probable que como decías tú, en Latinoamérica tratando de adoptar estas tecnologías y empezando a cortar esa brecha con inteligencia artificial, probablemente todo esto va a agarrar otra velocidad. O sea, estas distancias debieran ser más cortas y la brecha a lo mejor eliminarla lo antes posible, acompañado con el cambio con un poco del comportamiento cultural de las personas, como decías tú, al tener acceso ahora a un montón de temas de tecnología y cómo cada uno básicamente actúa con sus teléfonos inteligentes y las maneras de pago, etcétera, etcétera. Es bien interesante. Obviamente que todo esto que tú comentas y el tema de cierto modo las nuevas formas de actuar de la gente en nuestra región, Latinoamérica, y la accesibilidad que está dando el tema de FinTech genera desafíos y oportunidades en la región para entrar de alguna manera a abordar todos estos temas, todas estas necesidades. Entonces es una región que en cierto modo ofrece una amplia gama de oportunidades para las fintechs. ¿Cuáles son los intereses, crees tú? ¿Cuáles son las trabas? Y obviamente es importante entender desde tu punto de vista cómo Evolution Labs se mete ahí tratando de, en cierto modo, juntar estas dos partes y nivelar una situación súper importante. Sí, ahí es interesante ir viendo la diversidad que existe hoy día en la región. Culturalmente el comportamiento es distinto, que probablemente están acostumbrados a las fintech que están trabajando en Europa. A lo mejor en algunos países o en algunas instituciones hay algún grado más de informalidad, a veces están conversando, hay presentaciones, hay propuestas presentadas, compromisos de dar respuesta, y después esas respuestas no aparecen nunca, o los plazos se empiezan a dilatar. Entonces son cosas culturales que en el fondo las fintech que van a venir a Latinoamérica se van a encontrar. Hoy día yo creo que hay un apetito interesante de ver nuevas tecnologías,
Creo que aquí hay mucho talento también de fintech regionales, pero que probablemente tienen menos experiencia o tecnologías que a lo mejor no están tan a la vanguardia como las que podemos encontrar en Reino Unido. Nosotros en Evolution Labs tenemos partners y tenemos firmados contratos con algunas compañías que estamos representando en Latinoamérica que tienen tecnología de punta a nivel global, o sea, cosas que no existen en ninguna otra parte y que se desarrollan, por ejemplo, a nivel de analítica de datos en universidades como Cambridge, y de ahí se genera un motor, y en el fondo ese motor puede tener impacto de disminuir los riesgos de fraude en algunas instituciones en un 60%. Entonces, son cosas con deep learning y tecnologías sofisticadas que realmente es difícil que en Latinoamérica se desarrolle ese nivel de tecnología. Por lo tanto, hay muchas oportunidades. El tamaño y la escala es más pequeño. En el fondo, nosotros tenemos países que son más pequeños, instituciones que son más pequeñas y también menor nivel de bancarización. Por lo tanto, también en el fondo yo creo que es importante que las fintech de Reino Unido vayan haciendo adaptaciones de su propuesta de valor para que tenga sentido económico a las instituciones acá. Hay algunos bancos regionales que son bien grandes, que están incluso en varios países y que están en el tamaño y tienen los recursos que puede tener un banco en Europa sin problemas. O sea, en el fondo también aquí hay algunos actores, pero son pocos actores, probablemente uno por país o máximo dos por país, que son los más grandes, los cuales pueden acceder a tecnología sin problema del primer mundo. Pero hay una serie de actores pequeños, cooperativas, cajas, que tienen en el fondo menos cantidad de clientes o el volumen de sus colocaciones son más pequeños, son microcréditos y a nivel de recursos no acceden. Entonces, en el fondo, la oportunidad está en generar una propuesta de valor atractiva y razonable económicamente para esos clientes, que son muchos, cientos de esos clientes, para no quedarse solamente con los grandes actores y los grandes players, que sería uno por país, que realmente pueden acceder a la propuesta de valor que probablemente actualmente hoy día tienen las compañías en el Reino Unido. Entonces ahí hay un tema interesante. Y lo otro también a analizar es que a nivel como de apetito de incorporar cosas nuevas, como hay algunos que están avanzando rápido, todo el mercado en el fondo se está dando cuenta que ya no puede hacer más de lo mismo. Ya hoy día, por ejemplo, los hackers ya están usando inteligencia artificial para poder, con ingeniería social, poder estafar a los clientes, y los clientes de repente hacen transacciones y transferencias de fondos desde sus cuentas con sus credenciales. Entonces parecía no ser un fraude, pero igual es un engaño. Igual las instituciones financieras se van a tener que hacer cargo de eso, un poco siguiendo la tendencia europea, desde el punto de vista de que hoy día a lo mejor la plata no se la robaron al banco, no le robaron data a la banca, sino que engañaron a un cliente, y el cliente en el fondo transfirió fondos a un estafador. Le hicieron como decimos en Chile, el cuento del tío, cuando te engañan. Pero de alguna manera, ¿por qué la banca se tiene que hacer cargo de eso si no es responsable de eso? Los reguladores están empujando a que se haga cargo de eso, porque si no, el modelo financiero digital empieza, la gente va a tener miedo y a perder confianza. Y la banca es un negocio de confianza. Entonces, si empiezan a estafar a la gente, a robarle dinero digital, aunque sea culpa de la gente, igual en el fondo el sistema financiero, la gente empieza a no confiar y por lo tanto empieza a hacer menos transacciones. Entonces, para poder crecer en el mundo digital necesitamos esa confianza, y por lo tanto la banca tiene que hacerse cargo de cosas que a lo mejor están fuera de su frontera, de su sistema y sus datos, pero igual se tienen que hacer cargo. Entonces, eso que en Europa está tan entendido hace harto tiempo, acá yo creo que las instituciones están tomando conciencia de eso. Por lo tanto, se empieza a abrir el apetito de incorporar cosas, modelos de loyalty nuevos, el tema de pagos cross-border. Conversamos con muchos clientes. Nosotros tenemos una migración fuerte que ha ocurrido en los últimos años en la región. En Europa desde siempre han habido procesos migratorios importantes, entonces está más asumido, son más cosmopolitas los países. Aquí no era tan así, pero hoy día sí se está moviendo mucha gente por distintas razones sociopolíticas, y de alguna manera eso hace que las personas llegando a los países no tienen acceso al sistema financiero, pero igual esas personas necesitan un medio de pago para cobrar sus servicios, para hacer los pagos de sus alimentos, sus temas, para mandar dinero a sus países. Exacto, y hay soluciones como un banco enviando dinero a través de los rieles de SWIFT. No es una opción por los costos, por los tiempos, por el difícil acceso. Entonces, en el fondo, la banca da un súper buen servicio en Latinoamérica. Tenemos bancos muy buenos, muy sofisticados, de primer nivel, para ciertos segmentos de la población, empresas y personas. Pero muchas empresas pequeñas, emprendedores no tienen acceso, migrantes no tienen acceso, y ahí es donde el mundo fintech también está entrando con una solución relevante. Y ahí es donde tenemos un mercado gigantesco, que está bien diverso en cada uno de los países,
pero que tienen las mismas problemáticas en el fondo que tienen esos segmentos en otros países más desarrollados. Yo creo que aquí es más grande en el fondo el potencial. Por eso tenemos un Nubank que llega a su segmento y tiene 100 millones de clientes aquí. Entonces, en el fondo hay una oportunidad súper grande, pero hay que culturalmente ir adaptándose. ¿Qué hace Evolution Labs? Aparte de tener la red de contacto en el fondo y estamos metidos en el mercado latinoamericano, ayudamos también en eso, en el fondo, entender cuál es tu potencial, tu propuesta de valor y hacer la adaptación, en el fondo la tropicalización a nuestros países para que la propuesta dé solución realmente a las problemáticas que tenemos. Es interesante, nosotros obviamente el scouting que desarrollamos es dirigido, o sea, no es general, porque lo que, como bien decías tú, lo que son parte de soluciones, son parte de tratar de alguna manera encontrar la tecnología más relevante para cubrir una necesidad que puede venir desde una empresa, puede venir desde un consumidor, pero la manera en que de alguna manera nosotros podemos abordar o tener la confianza de contactar a un grupo tecnológico de una empresa fintech es también con la experiencia que tenemos de estar por 20 años acá en Inglaterra y entender en cierto modo cómo ha sido esta transición del mundo digital en la banca inglesa o británica y de alguna manera entender al hacer nuestros contactos y buscar nuestros partners, entender qué están haciendo en un ecosistema que es vanguardia a nivel mundial. Muchas veces hemos escuchado en nuestras charlas, Mario, que hemos asistido en Chile o acá, que el ecosistema británico es uno de los mejores del mundo, el segundo después de Estados Unidos por una cosa de escala, porque son todas escalas completamente distintas, pero el nivel de inversión es gigante acá y el nivel de desarrollo tecnológico es lo más top. Entonces, de alguna manera, el aporte que Evolution Labs tiene al tener esta posibilidad de entender las implementaciones desde donde están las empresas, yo creo que también es algo que aporta valor a lo que se ofrece en la compañía. No, me parece perfecto los temas que has tocado, Mario, tomando en cuenta un poco este panorama del cual explicaste. Obviamente que hay que entender que desde hace una década que las empresas fintech han estado transformando significativamente el sector financiero mundial al introducir estrategias nuevas, ofertas centradas en torno al cliente. Las estructuras comerciales se basan más ahora en equipos, qué sé yo, los que ofrecen, los que implementan tecnología acá con una banca y sale un producto nuevo, etc. Y obviamente, como se comentó a lo mejor en un principio de la conversación, tomando lo mejor de lo existente y progresando con el talento local en busca de nuevos rumbos y soluciones, y usando obviamente quizás la experiencia que pueden traer buenas empresas tecnológicas del ecosistema de UK o las mejores que uno pueda encontrar como soluciones, son de cierto modo un poco el camino a seguir, y ojalá en un futuro cercano ver que nuestra región progresa y acorta esa brecha que es posible. Excelente, Mario, tu aporte. La conversación ha sido bastante interesante y bueno, como parte de nuestro primer podcast, pues podríamos decir, desde Evolution Lab, yo creo que también es interesante poder dar un poco un panorama de lo que la región aporta y en términos de oportunidades, los desafíos y un poco hacer entender a la gente que está interesada en venir a proveer soluciones para esta región, entender en cierto modo, de manera muy general, muy corta, pero que las oportunidades están y que hay que hacer ciertas adaptaciones porque obviamente culturalmente tenemos diferencias, pero la tecnología finalmente es como el idioma que nos une a todos y de alguna manera es posible ahora generar más accesibilidad, cortar brechas tecnológicas gracias a estas soluciones. Así que excelente, Mario, no sé si quieres decir algunas últimas palabras antes de decir chao.
No, solo agradecer, Javier, por esta instancia, la conexión tuya desde Reino Unido y que seamos miembros de Innovar Finance nos abre muchas redes de networking y de alguna manera eso nos ha permitido el poder tener cosas interesantes para ir compartiendo entre continentes. Así que súper contento y un placer, como siempre, haberte visto y conversar contigo. Excelente. Adiós, adiós desde Londres. Nos vemos pronto. Hasta luego.